Dios les bendiga a todos. Vamos a hablar en este video lo que es el Hades, a dónde fue Cristo, existe el Hades. Entonces hicimos un gráfico aquí para que podamos entender más claramente las distintas divisiones, si se puede decir, del inframundo. Hay un lugar físico, que Cristo habló de un lugar físico que es el Gehenna, que es la única palabra que no es del inframundo, digamos. La religión ha hecho de la palabra Gehenna algo como es que del inframundo, o sea, el inframundo significa la otra dimensión de la que nosotros podemos ver, palpar, donde están los sentidos, podemos decir. Es otra dimensión, el inframundo. Entonces, en el Antiguo Testamento podíamos ver que la palabra que se usaba, acá podemos ver Antiguo Testamento, la palabra que se usaba era la palabra Seol, como dijimos y explicamos en el video anterior, de que Jacob, todos los patriarcas, el pueblo de Israel, el pueblo antiguo, sabía que había un lugar y una morada donde iban los muertos, las almas de los muertos. Lo podemos corroborar a través de los evangelios, lo que habló Cristo. Cristo hizo una revelación del Hades y él mismo habló del Hades. Entonces, podemos ver que en el Antiguo Testamento hay 65 veces que se usa la palabra Seol. O sea que estaba bien claro que este era un lugar real. También Isaías, Ezequiel hablan de que los profetas hablan que el mismo diablo va a ir al lugar de los muertos, que su soberbia bajó, porque cuando se habla de Seol, habla de las profundidades, de bajar, de descender. Por eso Jacob, cuando habló y mencionó por primera vez la palabra Seol en la Biblia, dijo, voy a descender mis canas con dolor al Seol. Entonces ellos tenían bien claro que ir al Seol era descender, ir a un lugar inferior, a un lugar subterráneo, a un lugar no visto por la mirada de los hombres. Lo tenían muy en claro. Entonces, el evangelio, en los evangelios ya se usa, los evangelios están en el Antiguo Testamento aún. Eso tiene que estar, produce confusión porque la encuadernación dice que es el Nuevo Testamento, pero todavía Cristo estaba en el Antiguo Testamento porque Él vino a cumplir la ley, por lo cual Él estaba bajo la ley, para poder cumplir la ley y poder salvarnos, morir en la cruz, estar 3 días en el Hades y resucitar y sentarse a la diestra del Padre. Entonces, en los evangelios, podemos ver evangelios, se usa la palabra Gehenna, que era un lugar físico, un lugar que era el basurero del pueblo de Israel, donde se arrojaban a los condenados, tanto por la ley, eran los malhechores, eran arrojados a ese lugar y eran quemados. Entonces hace una referencia el Señor y habla que todos los que fallaban o eran condenados por la ley, por el Sanedrín en esa época, por el concilio, eran arrojados a este lugar de fuego. Por eso el Señor dice, donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. Estaba hablando el Señor de algo físico, no de algo espiritual. Cuando el Señor habla de algo espiritual, habla de el fuego que no se apaga, que arde con azufre. Ahí sí habla de un fuego eterno el Señor. En este caso, cuando se dice la palabra Gehenna, el Señor mencionó tanto la palabra Gehenna como el lugar que arde con fuego y azufre. El Gehenna era algo físico y el fuego que arde con azufre es el lago de fuego. O sea que había una condenación física en esta tierra y había una condenación y hay una condenación eterna. Cuando se habla aquí de Gehenna, se traduce la palabra infierno, lo cual da una imagen de gente quemándose y diciendo que el cristiano cuando falla, cuando peca, se va al infierno. El infierno no quiere decir otra cosa que el lugar inferior, no quiere decir lago de fuego. Infierno quiere decir lugar inferior, que viene a ser un sinónimo, si se puede decir, de la palabra Hades, porque Hades también es un lugar, es el lugar de los muertos, es el lugar donde
están las almas. Es un lugar subterráneo, si se puede decir, porque Cristo aquí en Mateo 12:40 dijo que, podemos leer, y dice que porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces el Señor ya aquí en Mateo, ya 12:40, ya habló de el Hades, que él iba a ir al Hades. Él mismo profetizó que iba a ir al Hades y que como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, él también iba a estar en el Hades 3 días y 3 noches. Ya estaba estipulado, ya estaba, digamos, consensuado por la Trinidad de que él iba a ir al Hades. ¿Para qué iba al Hades? Para vencerla, para arrebatarle, para quitarle las llaves de la muerte al mismo Hades. Y dice, si nosotros ahora vamos a los evangelios, la palabra Hades acá habla implícitamente el Señor que iba a ir al Hades. No nombra la palabra Hades, pero dice que iba a estar, así como tuvo Jonás 3 días en el vientre del pez, y iba a estar 3 días en las profundidades de la tierra, haciendo alusión al Hades. En Mateo 16:18 dice, como lo explicamos en el video anterior, que cuando Cristo habla de... Le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Haciendo alusión también de que Cristo iba a ir al Hades y las puertas del infierno no iban a prevalecer contra Cristo. Porque allí el centro de la conversación es Cristo, no es ni Pedro ni la iglesia. Entonces cuando Cristo dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, hay un punto y coma, hay una separación. Entonces está el Señor retomando el centro de la conversación, que el centro de la conversación no es ni Pedro, ni es la iglesia. El centro de la conversación es Cristo. ¿Quién es Cristo? Y Pedro dice que Cristo es el Hijo del Dios viviente, como dice en 1 Corintios 10:4, que Cristo es la roca. Cuando Pedro dice que Cristo es el Hijo del Dios viviente, está queriendo decir que Cristo es la roca. Entonces, cuando Cristo dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, está diciendo contra quién, no contra la iglesia, sino contra ella, contra la roca. Porque la iglesia en sí, nosotros, como dice en la palabra, en los últimos tiempos se les da el poder al diablo de poder vencer a la iglesia. En la época del Imperio Romano mataban, sacrificaban a los cristianos. Así que los cristianos morían. El único que murió y resucitó es Jesucristo. Él sí pudo vencer a la muerte. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero el Señor dice que las puertas de la no prevalecerán contra quién, contra la roca. Porque si la iglesia por sí misma puede vencer a la muerte, entonces ¿para qué Cristo nos salvó? ¿Para qué Cristo murió? ¿Para qué Cristo fue al Hades? ¿Para qué? Si la iglesia de por sí puede vencer a la muerte. No, el que vence a la muerte es la roca. Por eso dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, hay un sujeto allí que es la roca. Entonces, la roca es el centro de la conversación. Entonces, Cristo ya está hablando de que Él va a ir al Hades y va a vencer a la muerte, porque allí estaba el imperio de la muerte, en el Hades. Entonces, y en Lucas 16:23 dice que el rico y Lázaro estaban, tanto el rico estaba en el seno de Abraham y Lázaro estaba
en tormentos. ¿En dónde? En el Hades. Dice la bendita palabra del Señor. Dice, y en el Hades, ¿quién? El rico, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces podemos ver que en los evangelios se habla del Hades. Cristo lo habla implícitamente. Acá Cristo hace una alusión hablando con Pedro de que él mismo iba a prevalecer contra la muerte. Y aquí en 16:23 de Lucas está diciendo que el rico pudo ver a Lázaro en el seno de Abraham y él estaba en tormentos. Cuando habla la palabra tormentos quiere decir tortura. Entonces podemos ver claramente que se habla del Hades en los evangelios. Se habla del infierno, que está mal traducido, que en realidad tendría que estar la palabra Gehenna simplemente, no infierno. Infierno significa un lugar inferior, nada que ver, porque Gehenna era un lugar que estaba al ras de la tierra, era un basurero. Y al ponerle infierno ya lo transforma a Gehenna como en algo espiritual, lo cual no era algo espiritual, sino que era algo literal. Y el Hades. O sea que tanto infierno como Hades son similares porque son lugares ocultados de la mirada de los hombres. En realidad la única palabra literal que se puede ver es la palabra Gehenna. Entonces en los evangelios se hace una referencia al Hades en Mateo, cuando habla Jesús, otra vez en Mateo cuando Jesús habla con Pedro, y otra vez Jesús cuando dice que cuenta allí la narración de que Lázaro estaba en el seno de Abraham y el rico en tormentos, alzando sus ojos él en el Hades. Entonces, el tema que podemos abordar en este momento, y traigo el gráfico a colación para que quede un poquito más claro de cómo es la situación. Entonces, Cristo muere y Cristo va al Hades. O sea, acá tenemos el Antiguo Testamento, lugar de los muertos, el Seol. Evangelios, el Hades, el lugar de los muertos. El Gehenna, un lugar físico donde se arrojaban a los condenados. Era un basurero donde se quemaban los cadáveres. Entonces, tanto Hades como Seol es el mismo lugar. Seol en hebreo y Hades en griego, que es el lugar de los muertos. Entonces, Cristo al morir va al Hades, va al lugar de los muertos, al lugar donde tendríamos que ir todos nosotros si Cristo no hubiera hecho su sacrificio, hecho su obra redentora para salvar nuestras almas. Entonces podemos ver, tanto hicimos una referencia en Mateo 12:40 de que Cristo ya había profetizado que él iba a ir al Hades, o sea, iba a estar 3 días en las profundidades de la tierra haciendo alusión al Hades. Después dice, y acá se ve claramente en 2:24 de Hechos, 2:24 de Hechos, donde hace claramente Pedro, aquí habla de, disculpen un poco de sombra ahí, 2:24, dice la palabra del Señor, el cual Dios levantó, ¿a quién? A Cristo, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por quién? Por la muerte. Entonces, acá podemos ver que Cristo murió y fue al Hades. En 2:24 dice, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte. ¿Dónde estaban los dolores de la muerte? En el Hades. Por eso el Señor al morir dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque Él sabía dónde iba a ir. O sea, el sacrificio en la cruz, su muerte, fue algo físico que Él sufrió, pero aún le faltaban los dolores de la muerte, donde la muerte lo iba a rodear, lo iba a inquirir, lo iba a cuestionar a Cristo. Pero Cristo, debido a su santidad, la muerte no lo pudo retener. Por eso dice,
al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte. ¿Dónde estaban los dolores de la muerte? En el Hades. Por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, podemos ver en el versículo 27 que dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, ahí está dejando bien en claro que Cristo fue al Hades, porque dice, porque no dejarás mi alma. ¿En dónde? Ahí está el lugar preciso donde Cristo estuvo los 3 días, en el Hades. Dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y dice en el versículo 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Alabado sea el nombre de Cristo. Dice que su alma no fue dejada en el Hades. El Padre, por el poder del Espíritu Santo, fue resucitado. Cristo fue suelto los dolores de la muerte. Él resucitó. Él fue al Hades y venció a la muerte. Y dice en el versículo, como podemos ver, 15:56 de Corintios, 1 Corintios 15:56, dice esta palabra tremenda que nos dice que la muerte no lo pudo retener al Señor. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. 15:56. Acá, ¿dónde está? Entonces, 2:24 de Hechos dice que el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, podemos tener algo más claro debido al gráfico de que Cristo fue al Hades, Cristo fue al lugar de los muertos. En el Nuevo Testamento se usa la palabra Hades, infierno, tártaro. Tanto Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, él usa la palabra tártaro, la cual fue traducida también infierno. Y la palabra Gehenna, que también fue traducido por infierno, que usó el Señor Jesús, y la usó el Santiago, en 3:6 de Santiago. Él lo usa como una figura de que la lengua es inflamada por el infierno, dice, pero en el original dice el Gehenna. El Gehenna porque el Gehenna era una figura de muerte, una figura mala, donde están los condenados. Por eso dice que la lengua es inflamada por el Gehenna, por esa figura de muerte. Entonces, pero Santiago también está hablando de un lugar literal. ¿Por qué? Porque le hablaba a los esparcidos, a los expatriados judíos. Entonces ellos sabían bien de que Santiago, de qué hablaba cuando hablaba del Gehenna. Entonces, podemos ver que en el Nuevo Testamento se usan estas palabras, tanto Hades, se usa la palabra tártaro, y se usa la palabra Gehenna. Hades y Tártaro son espiritual, es el inframundo, y Gehenna es el lugar físico. Entonces, cuando Pedro hace alusión a la palabra Tártaro, habla de los ángeles que habían sido enjuiciados por Dios y eran enviados al Tártaro, o sea, al lugar más profundo del Hades. Era una parte del Hades donde estaban las cárceles, los calabozos, donde fueron encerrados estos ángeles. Entonces, luego viene el juicio de Dios, por eso lo pusimos rayado, tanto la cruz, la muerte y resurrección de Cristo, lo señalamos aquí, y aquí también señalamos el juicio como un espacio. Viene el juicio y después viene lo que es en sí, ahora sí, el lago de fuego y la condenación eterna.
Entonces, tanto el Seol, el Hades y el Tártaro, si se puede decir, como espirituales, eran lugares donde iban los muertos. El Gehenna, que se traduce infierno, era un lugar físico, es un lugar que ya no está, era físico, estaba en la época de Cristo y en la época de los apóstoles. Era un lugar donde iban los condenados por el concilio, por el Sanedrín. Luego sí, por eso dice en Hebreos 9:27 que después el hombre está estipulado que muera una vez y después de esto el juicio. Y ahí irán los condenados al lago de fuego. Pero eso lo podemos ver más adelante y vamos a ver si hacemos un video aparte para que queden claro y no podamos hacer en un solo video todo junto.